Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecerle la presencia de ustedes la tarde de hoy y a los organizadores del evento por la invitación que me hacen. El título lo vamos a desarrollar el ingeniero José Pablo, mi persona. ¿Hiciste la presentación mía? ¿Hago la presentación? Sí. Bueno, mi nombre es Roberto Danetra, soy vicepresidente de ACAIRE, presidente del capítulo de calidad interior de ACAIRE y vicepresidente del Consejo de Calidad Interior Iberoamericano. Hoy precisamente uno de esos trabajos es lo que venimos a ver a partir del Consejo. El título es Norma Iberoamericana de Climatización de Ambientes Hospitalarios y Control de la Calidad del Aire en Áreas No Críticas. Esta primera parte de la norma iberoamericana de climatización de ambientes hospitalarios de FAYAR es la que voy a desarrollar. Primero que todo, ¿qué es la FAYAR? La FAYAR es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración. Aglutina todos los países que vemos en la diapositiva y cada país está representado por la asociación principal de esta. Por ejemplo, en Colombia, ACAIRE, en España, ATESIR, ABRAVA en Brasil, EFRIAR en Portugal. ¿Y qué es el Consejo Iberoamericano de Calidad de Interior, de FAYAR? La FAYAR tiene unos consejos bastante especializados como el Consejo de Cadena de Frío y el Consejo de Calidad de Aire Interior. De este el presidente es Paulino Pastor de España, director técnico Elsa Yáñez de México, Enrique Curí, el ejecutivo de Brasil, el académico José Afonso de Portugal y Juan Pedro Orpondo, el secretario general, y yo oficio como vicepresidente del Consejo. Ahora, ¿cuál es el objeto general de las normas? Aquí les voy a mostrar dos trabajos que hemos hecho. Voy a hacer un poquito más de énfasis en la estructura de la norma de climatización de ambientes hospitalarios. Pero antes de comenzar todo esto, ¿cuál es el objetivo de una norma? Yo quiero, simplemente para referenciar, que me digan aquí quienes han escuchado la palabra infección nosocomial. Y ya se van a dar cuenta por qué es tan importante que cuando manejemos este tema tengamos muy bien fundamentado eso. Y es sencillo. Y lo voy a colocar como un ejemplo para no entrar en teorías, porque la charla en realidad no es técnica, sino de divulgación de este trabajo que hemos hecho. La infección nosocomial es, estaban jugando un partido de tenis, de fútbol, sufren un esguince, lo llevan a la clínica y adquieren una tuberculosis. Eso es una infección nosocomial. Entonces, si yo les digo que para poder realizar una norma, lo primero que tenemos que enfocar es cuál es el objetivo primario de esta. En el tema de climatización de ambientes hospitalarios, el objetivo base o primario es la minimización de las infecciones nosocomiales por vía aerotransportada. Entonces miren que nosotros cuando hablamos de climatización de ambientes hospitalarios lo tenemos que relacionar directamente, automáticamente con las infecciones nosocomiales. Después que hay infecciones nosocomiales por contacto directo, las que ya vimos muchas veces, ahora con el tema del SARS-CoV-2, la partícula de saliva que queda contaminada y uno la toca, la superficie, todo eso, los pinchazos con equipo contaminado, todo eso ya lo conocíamos. Y eso no atañe al sistema de climatización. Lo que sí atañe al sistema de climatización es la infección nosocomial por vía aerotransportada, que fue todo esto que vimos, por ejemplo, del COVID, cómo se transportaba por el aire, cómo se movilizaba, como todos los microorganismos utilizan el material particulado. Entonces, simplemente haciendo un pequeño resumen, los objetivos de las normas se tienen que basar en los objetivos primarios de los sistemas.
Y en este caso, aplica para nuestros sistemas de climatización de ambientes hospitalarios. Ahora, ¿por qué hacemos normas a nivel iberoamericano? Nosotros tenemos tres pilares fundamentales. Uno que es reglamentaciones, otro que es certificaciones y otro que es academia. ¿Por qué las reglamentaciones? Cuando hablamos de norma, no estamos hablando de un carácter obligatorio. Son recomendaciones que en una empresa privada pueden llegar a ser de carácter obligatorio bajo ciertas condiciones. Pero cuando hablamos, en el caso de Colombia, de leyes o alguna resolución oficial, en España Real Decreto, todo lo que sea de carácter obligatorio es lo que nosotros buscamos. Pero muchas de esas reglamentaciones salen a partir de normativas. Y al final les voy a dar un ejemplo bastante elocuente al respecto. ¿Qué es lo que se quiere con estas normas? En Iberoamérica, países como España, Portugal, están, digamos que, bien reglamentados con respecto a la temática. Pero desafortunadamente la gran mayoría de los países, independiente de esos dos en Iberoamérica, no tienen reglamentaciones. ¿Qué es lo que se busca con estas normas? Es sencillo. Que esos países que no tienen reglamentaciones cojan como base esas normas y que las adapten, obviamente, bajo el contexto técnico, económico, incluso el social del país, y lo lleven a reglamentaciones. Eso es lo que buscamos directamente con el tema normativo. En la parte de certificación, así como hemos sacado normas, ahora viene un plan de certificación a nivel de técnicos e ingenieros de Iberoamérica, a través del FAYAR. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos diseñado ya, a partir del Consejo, y con base en la experiencia que tiene ATESIR, en la implementación de cursos referentes o certificaciones referentes a calidad de interior, hemos diseñado un programa para poder certificar a los técnicos y a los ingenieros en todas estas temáticas. ¿Qué temáticas? En las dos normas que hemos hecho hasta ahora. Control de calidad de aire en interiores para edificios terciarios. Cuando hablamos de edificios terciarios, ¿de qué hablamos? De escuelas, de edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, y la norma de climatización de ambientes hospitalarios, que es la que hacemos referencia en la tarde de hoy. Y por último, el tema de la academia. En ACAIRE, por ejemplo, nosotros realizamos el año pasado 2 diplomados. Diplomado de calidad interior y diplomado de climatización de ambientes hospitalarios. Están invitados porque comienza la segunda fase de los diplomados ahora. Éxito absoluto, más de 40 personas, 8 o 9 países siempre participantes en cada uno de ellos. Y obviamente todas estas normas han servido de referencia en la elaboración de los programas. ¿Qué actividades se hacen a partir del Consejo? En el marco de la Expo ACAIRE hemos hecho 3 foros iberoamericanos de calidad interior. Vamos a hacer el cuarto ahora. Están invitados. 2 presenciales, uno en Barranquilla, otro en Bogotá. Uno virtual, desafortunadamente, por todo esto que vivimos de la pandemia. Y vamos a realizar el cuarto en el marco de la Expo. Tuvimos participación puntualmente, tuve la oportunidad de presentar en el primer Congreso Internacional de Calidad del Interior en Madrid en el año 2018 el trabajo normativo realizado a partir del Consejo, esa norma de control de calidad de aire en interiores en edificios terciarios. Ahí se hizo la presentación formal de ella. Ya habíamos pasado por todas las etapas del proceso de elaboración. Y la gente de RIVA, no sé si conocen RIVA. RIVA es el equivalente a la FAYAR en Iberoamérica, pero de Europa. RIVA es la Federación de Asociaciones Europeas de Climatización. Nos invitó a desarrollar un artículo técnico donde explicábamos el proceso de la nueva norma que habíamos entablado. Esta es la norma iberoamericana FAYAR de control de calidad de aire. Para hacernos una idea, este es el desarrollo
reuniones presenciales, duramos casi 3 años, desde el 2017 en Sao Paulo hasta el año 2020 en Orlando. Hay falta, obviamente, Madrid, que nos pudimos reunir muy pocos, como 4 personas, pero miren que son años de desarrollo, años de tiempo. Además de eso, reuniones virtuales, más de 30, 35, ahora lo voy a explicar un poquito más. Acá tuve la oportunidad de ser uno de los desarrolladores o los redactores del proyecto. Y con respecto a la norma iberoamericana de ambientes hospitalarios de FAYAR, consta de 4 módulos. Módulo 1, diseño. Módulo 2, instalación y puesta en marcha. Un módulo 3 que es cualificación, que es lo que normalmente confundimos con validación, pero la palabra técnica es cualificación. Y número 4, o el módulo 4, operación y mantenimiento. Tanto el módulo 1, el de diseño, como el módulo 3 de cualificación, ya han pasado todo el proceso. Ya voy a explicar rapidito cómo es el proceso. Y el módulo 2 y el módulo 4 ya pronto iniciarán. ¿Qué es importante aquí? Miren lo interesante de la normativa, porque tiene todos los pasos que se deben cumplir para conseguir el éxito de un proyecto. Un buen diseño, una buena instalación y puesta en marcha, esto a nivel general, sabemos que cada uno tiene más detalles, una cualificación y una operación y mantenimiento. Si cualquiera de estas fases llega a fallar, obviamente no va a ser exitoso la finalización del mismo. Pero también recalcamos algo, la importancia de la cualificación, y repito, que es lo que equivocadamente llaman validación, la importancia de la cualificación en cualquier proyecto hospitalario. ¿Por qué? Porque si yo fallo en alguno de esos pasos, en la etapa de diseño, o fallo en instalación y puesta en marcha, o en operación y mantenimiento, ¿dónde se va a ver reflejado claramente? En la cualificación. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora en Colombia queremos hacer mucho hincapié en esa parte, porque es la que nos da ese diagnóstico final, que en realidad es extremadamente relevante. Estas son las 2 normas que hasta ahora tenemos realizadas. La de diseño la realizó Paulino Pastor. Yo hice la revisión inicial, después la revisión final se hizo todo el grupo. Y esta tuve la oportunidad de realizarla yo, que es la de cualificación de áreas críticas, y la revisión de Paulino. O sea que entre los dos desarrollamos esas 2 normativas que ven ahí. ¿Cómo es el proceso de esto? Reuniones presenciales, normalmente 8 días porque no se puede más. Reuniones virtuales, 35. Se hace el desarrollo de toda la normativa. Hay una revisión por parte del Consejo CAE, la gente del Consejo, pero también hay una revisión de expertos externos que nos respaldan y que nos apoyan. Y por último, esto que ustedes ven aquí es en la página de FAYAR, sale una consulta pública para que absolutamente todos puedan dar su punto de vista. Esa consulta pública dura aproximadamente 2 meses, si no estoy mal. Al final se hace la revisión de todo eso de aporte en la consulta y si amerita, pues se realizan los cambios pertinentes. Esto fue hace 1 mes y medio. También tuve la oportunidad de presentar oficialmente en el Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración en Lisboa. Hicimos la presentación oficial de esta normativa, que ya pasó todas sus etapas. Actualmente está haciéndose la traducción al portugués y al inglés, pero la podremos conseguir en muy poco tiempo ya. ¿Dónde? En la página de FAYAR o en la página de la asociación local, en el caso de ACAIR en Colombia, en el caso de ATESIR en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y vámonos a la primera parte, que es la de diseño. Vuelvo y les digo, aquí no es una charla técnica, porque no podríamos entrar a explicar cada detalle, nos demoraríamos. Bueno, nosotros tenemos un diplomado en climatización de ambientes hospitalarios y un solo módulo es explicando esta parte. Pero sí es importante conocer algo de la estructura.
y simplemente que sepan cuál es el desarrollo de la misma como tal. A ver, no me gusta colocar todo esto, todo este texto en una presentación, simplemente lo voy a dejar ahí, lo voy a resumir un poco, pero es para cuando soliciten, si están interesados en la diapositiva, quieran en detalle y allá en su oficina o en su casa revisarlo, pues lo tengan. El objeto de campo de la aplicación es sencillo. Esta norma contiene requisitos que deben cumplir las instalaciones de climatización en hospitales y otros entornos sanitarios. Cuando son áreas administrativas y todo esto, ya acá el compañero José Pablo va a entrar mucho más en detalle. Y hay una clasificación de niveles de riesgo. Obviamente uno alto, uno medio, uno específico. Y el alto, ya sabemos cuál es el alto, ¿verdad? El nivel alto de riesgo. Trasplantes, cirugía de alta complejidad, etcétera, etcétera, etcétera. El medio habla que es aplicable a áreas de servicios auxiliares como laboratorios, farmacias, exploraciones, intervenciones, habitaciones inmunocomprometidos e infecciosos, pero esto tiene unas consideraciones especiales que se discutieron al interior del Consejo. No quiere decir que todos estemos de acuerdo a la hora de realizar una normativa, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que siempre hay un enfoque global. Cuando uno realiza una norma iberoamericana, no la puedo realizar para Colombia, no la puedo realizar pensando en Argentina, no la puedo realizar pensando en República Dominicana, sino que tengo que hacer un análisis global de cuál es la realidad de nosotros. Que cuando la vayamos a implementar, no podemos ir de 0 a 100 kilómetros en 2 segundos. Todo eso se piensa a la hora de realizar una normativa. Y si el riesgo específico se trata del resto de usos hospitalarios, bueno, incluye temas como áreas administrativas. Hay unos valores de parámetros ambientales por niveles de riesgo que también hicimos, que fuera muy práctica. Que fuera muy práctica, ¿por qué? Porque creo que el principal defecto que tenemos en todos nuestros países es que nunca hemos tenido reglamentaciones y de repente nos toca aplicar un sinnúmero de normativas que casi inviables. ¿Por qué? Díganme cuál es el mayor problema que tenemos. ¿Qué hacemos nosotros como ingenieros si queremos aplicar todas las normativas de este mundo, pero resulta que en la construcción del hospital, de la clínica, la parte arquitectónica no cumple también con su lado? Y eso sucede demasiado. Entonces, todo eso se tiene en cuenta a la hora de realizar la norma. La norma no se coloca como un valor. 20 renovaciones hora, 15 renovaciones hora, no. De acuerdo al área o al nivel de riesgo, cuál es esa tasa de dilución que yo quiero conseguir. Y esa tasa de dilución que yo quiero conseguir, a ver, bueno, se pueden hacer simulaciones. Yo personalmente hago simulaciones, pero uno se basa ¿en qué? En documentos científicos que ya han realizado todo esto. Lo importante es colocarlo en función de la normativa. Eso es lo importante y créanme que tampoco es tan sencillo. Entonces, acá para no complicar el tema, nosotros lo que hicimos fue colocar un nivel de riesgo, ya sabemos, alto, medio y sin riesgo, por lo menos un riesgo ligero. Y miren que tienen también una clasificación, 1A, 1B, 2A, 2B, un número de renovaciones hora. Sabemos que a mayores renovaciones hora vamos a tener mayor tasa de dilución de todos esos contaminantes que tenemos ahí. También es cierto que llega un momento en que, por más que queramos ingresar aire exterior, esa dilución no va a ser tan representativa. Todo eso se tiene en cuenta. No es colocar un valor por colocar un valor. El tema de la clase de la sala, un ISO 6, ISO 7, es una equivalencia con una clasificación ISO. Ya sabemos que es una equivalencia. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Un conteo de partículas. ¿De cuánto? De 0.5 y de 5 micras. Todo eso está en detalle en las fichas técnicas de la normativa. O sea, no hay nada que ustedes no vayan a encontrar ahí. No dejamos cabos sueltos, por lo menos hasta ahora. Obviamente la participación de todos ustedes en la parte de la revisión sería bien interesante. Si la presión es positiva o negativa, el tema de unidades formadoras de colonia, tanto en hongo como bacterias,
también lo tenemos referenciado. Y el tema de presión positiva, presión negativa, que en realidad siempre yo digo que es el tema más complejo que hay. Para mí, de los temas de climatización, lo más complejo es la climatización de ambientes hospitalarios, para mí, mi concepto. Y dentro de la climatización de ambientes hospitalarios, el tema del manejo de presiones es complejo, tanto que en el diplomado tenemos un módulo exclusivo para el tema de manejo de presiones. Se lo enseñamos con un software que, entre otras cosas, es gratuito. No sé si alguien lo ha manejado, uno que se llama Contam. Es gratuito, pero nada amigable. Nada amigable. O sea, uno la primera vez que lo maneja no le dan ganas más nunca en la vida de tocarlo así, literalmente. Pero cuando a uno ya se lo explican o ya tiene el desarrollo constante del software, en realidad es una herramienta poderosa. Poderosa porque el tema del manejo de presiones normalmente es muy equivocado. Queremos coger el manejo de presiones de un área sin tener en consideración las áreas colindantes. Y eso es un todo. Bueno, tema, por eso les digo, en el diplomado casi nos damos un módulo exclusivamente del tema. Unos valores de presión para mí un poco elevados, vuelvo y les digo. Eso no es que yo tenga la última palabra y ya les expliqué el porqué. Y el tema de unidades formadoras de colonia como tal. Luego, esto se ve un poco pequeño, disculpen, simplemente a cada nivel de riesgo se le asigna un tipo de sala, quirófano, unidades de quemado, trasplante, parto. O sea que por ese lado es muy práctico y era lo mínimo que teníamos que hacer nosotros para poder sustentar el tema. Y la parte de cualificación, me perdonan la voz, la parte de cualificación, ¿cuál es el objeto y el campo de aplicación? Simplemente es la descripción detallada de una metodología que nos permita la valoración y cualificación de áreas críticas al interior de recintos hospitalarios. Y vuelvo e insisto. Incluso, lo decía Ian Paul en el Congreso ese de España, que fue el que abrió la primera charla, lo decía. Muchas veces, incluso aquí en Estados Unidos, se da por descontado, después que se realizó el diseño, que ya todo el tiempo se van a conservar las condiciones. Y son sistemas dinámicos desde todo punto de vista. Y son sistemas dinámicos, y yo siempre cuento una historia. En aislados infecciosos, que obviamente hay que conservar esa presión negativa y todas las condiciones, el sistema, nosotros tenemos un equipo instalado que nos da el reporte hora a hora, minuto a minuto, como nosotros queremos, y hay una hora que estaba el staff de enfermería, equipo médico, como que todo el mundo está durmiendo, porque son las 3:45, y a esa hora, entre las 3 y las 4, siempre cambiaba el diferencial de presión considerablemente y cambiaba la condición de presión. Entonces, lo que les quiero decir es que es una condición bastante crítica que hay que tener referencia. Ahora, ¿cómo se corrige eso? Haciéndole seguimiento y obviamente entendiendo que la cualificación es fundamental, es vital. Ahora, ¿qué se hace en esta norma de cualificación? Primero que se definieron unas fases del proceso. Una fase 1, este color es importantico porque en las fichas técnicas, o sea, yo lo que quiero hoy darme a entender es que lo más importante, y esto lo he venido con el tiempo aprendiendo, lo más importante cuando uno realiza una normativa no es colocar unas condiciones demasiado estrictas, porque eso no sirve, nadie termina aplicándola, sino que tengan una lógica con un concepto técnico bien marcado y que estén al alcance de todos. Y seguramente con el tiempo, si ese país las va implementando, pues podemos ir mejorando esas condiciones, pero paulatinamente. No puede haber esos cambios bruscos. Y esa es la experiencia, incluso países como España, cuando quisieron implementar ese tipo de soluciones así, tan drásticas, nunca la aplicaron. Entonces, tenemos una fase 1, se examinarán las condiciones previas a la medición, que se presente el cumplimiento de cabalidad para el desarrollo óptimo del proceso. Tiene un colorcito, que es como un naranja,
Fase 2, identificación y realización en sitio de las mediciones y tomas de muestras correspondientes al proceso de verificación. Y fase 3, garantizada la correcta implementación de la fase 1 y la fase 2, se procede a la valoración y posterior aprobación y desaprobación. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros nos vamos a la ficha técnica después, van a ver ese color identificado a cada parte de acuerdo a la fase. ¿Qué vamos a tener también? Obviamente, ¿cuáles son los criterios que vamos a cualificar? Y también van a ver en la ficha que tiene C1 para las condiciones de temperatura y humedad, C2, microbiología ambiental, ¿qué es esto? Hongos y bacterias en suspensión, unidades formadoras de colonias, clasificación de las salas de ambiente controlado. Aquí les explican que tenemos que hacer las mediciones o el conteo de partículas para 0.5 y 5 micras y después mirar en la tabla cuál es la referencia, ubicarla con la equivalencia de la sala al tema ISO. La presión diferencial entre áreas, la cualificación de filtro EPA mediante contador de partículas, integridad del filtro, test de fuga PAO2, determinación de caudales de impulsión, renovación y extracción mediante balómetro, medición de velocidades para determinación de caudales mediante el uso de anemómetro de aspas o hilo caliente. Y hay temas tan sencillos y que se metieron ahí de experiencia. Cuando vamos a hacer mediciones, o sea, llegar a medir un techo unidireccional, ¿qué velocidades podemos encontrar en un techo direccional? Por ejemplo, la teoría dice, y es muy claro, entre 0.25 y 0.45. Yo he encontrado unidireccionalidad con 0.55 porque también depende del delta T que se tenga. ¿Qué es lo más importante? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque si queremos medir una velocidad en un techo unidireccional con un anemómetro aspa, ni se va a mover muchas veces. La recomendación ahí es clara. Un anemómetro de hilo caliente, que sí va a manejarme la variable a esa velocidad. Eso es importante. Entonces, miren que hay consideraciones tan técnicas y tan pequeñas como esas y otras en realidad bastante extensas, pero todo con el fundamento técnico por encima. ¿Qué trae? Miren, aquí trae, en realidad ella trae aquí C1, porque es el primer criterio. ¿Cuál es la referencia técnica? Miren que está el F1, porque pertenece a esa primera fase. ¿Qué referencia técnica aplicamos? Pues norma ISO 7730. ¿Ya? ¿Qué área de verificación? Áreas climatizadas en ambientes hospitalarios. ¿Cuál es la finalidad de la verificación? Determinar condiciones higrométricas de las áreas de estudio de temperatura de bulbo seco y humedad relativa. Instrumentos de medición. Aquí viene una parte importante. No es el instrumento que yo voy al supermercado y compro. Tiene que tener un método ya definido. Esto para todos. ¿Ok? Criterios a verificar. Se le da el rango en el que normalmente debe trabajar incluso el instrumento porque es el rango de operaciones máximas que puede tener. Y ahora, no me digan de pronto aquí, no, que 90, recuerden, un área de quemados, de humedad relativa. Tiempo de normalización de la prueba. ¿Qué habla aquí? Y esta es la más sencilla, pero que sirve muy bien de ejemplo, pero todos los criterios tienen esto mismo. Tiempo de normalización de la prueba. Dice, traer siempre en consideración la recomendación del fabricante del tiempo de estabilización. Bueno, lo primero, y que lo dice ahí, es que tenga una lectura estable. Pero puede decir, un minuto, a nosotros lo que nos interesa es primero que tenga una lectura estable, ¿cierto? Y siempre, obviamente, la recomendación del fabricante está por encima. Y aquí lo colocamos. Tiempo mínimo estimado para la humedad relativa 30 segundos y para la temperatura 60. Pero hay otras condiciones. Eso es el mínimo. Pero si no está estable la medición, no podemos continuar. O sea, tenemos que darle prioridad a esa parte. Calibración. Cuando hablamos de calibración, normalmente los equipos vienen a calibrarse ¿cuánto? Un año, ¿cierto? Pero ahí aclaramos. Si hay una recomendación del fabricante que dice que cada 6 meses, esta prima por encima de la otra. O sea, es muy claro. Y cuando el ingeniero esté haciendo el estudio de cualificación, el ingeniero, que esperamos sea certificado, esté haciendo el estudio porque es el que va a firmar la aprobación o no, pues obviamente él tiene que crear la estrategia de medición, tiene que hacerlo con base en todos estos temas. ¿Por qué? Sencillo. Si cuando pasamos el informe nos llega el certificado de calibración y todo esto, pero vemos que es un año
y por X o Y motivo ahí aparece una relación de que debe ser cada 6 meses, el ingeniero que está validando o cualificando tiene obviamente que optar por la condición más crítica. La condición más crítica es el menor tiempo. Procedimiento de verificación, le dice, verificación de un punto por cada 150 metros cuadrados en áreas clasificadas. Altura verificada a 0.9 metros con un rango de más o menos 3 metros. Obviamente, normalmente estamos yendo a la altura de la cama o de la camilla. Control y verificación previa. El sistema de climatización debe tener mínimo 45 minutos de operación previa a la verificación. Verificar la operación experta de los sistemas de climatización correcta, y identificar, insertar o recalcar todas las condiciones de cuando tiene generación de focos de calor o de frío. O sea, yo no puedo hacer la medición a medio metro de un vidrio o de una ventana. O sea, tengo que ser un poquito consecuente. O sea, parece mentira, pero se cubren todos los flancos que existen. Acciones preliminares. Dice, condiciones termohigrométricas al exterior. Claro, si queremos hacer un comparativo, después tenemos que ver cuáles son las condiciones exteriores con las interiores. Codificación. Esta parte de codificación es que cada norma o cada criterio, cuando se hace la evaluación, tiene que tener un código que corresponde ¿a quién? Al técnico, porque el técnico es el que va a hacer las mediciones in situ y el ingeniero es el que se encarga no solamente de dar la aprobación, sino que además de crear la estrategia de medición a la cual se le tiene que dar cumplimiento. Entonces, hay una codificación donde se recomienda incluso en un plano definir los puntos a los cuales se ha realizado. El registro de datos va lo mismo con los documentos, todo lo que hemos realizado con respecto a puntos de medición. Y viene una declaración, miren que está en verde ya, una declaración de aprobación o desaprobación del área y una valoración de los resultados. Simplemente tenemos las mediciones, sabemos cuáles son los rangos máximos que podemos trabajar, se hace esa valoración con base en eso y se define si hay una aprobación o una desaprobación final como tal. Y ahora les cuento rapidito una historia del por qué es muy importante las normativas referentes a las reglamentaciones, a las leyes, a los reales decretos, como sea. Esto es lo que nosotros tenemos en el 1996 en Colombia. Resolución número 4445. Obviamente, la infraestructura hospitalaria es contra incendio, distancias, mediciones, altura, y ahí estaba la parte de climatización también. ¿Qué tenía para los que estábamos en Colombia? Un parrafito así, que si lo analizamos, no decía nada y terminaba confundiendo más. Punto final. Yo he entrado en el detalle de eso y hay una presentación donde lo explico también claramente. Esto es del 2021, finales del 2021, la nueva resolución. Ya pasó todas las etapas y pasó incluso consulta pública. En cualquier momento, ya esto es resolución. ¿Cómo se dio esto? Nosotros a partir del capítulo de calidad de interior realizamos esta prenorma colombiana de climatización de ambientes hospitalarios. Esto que ven aquí a la izquierda es la nueva ley y esto que ven a la derecha es la norma. Obviamente el Estado no te va a decir, sí, ven, vamos a colocar todas las áreas. ¿Por qué? Y lo hacen muy bien. Primero porque en Colombia hay hospitales desde La Guajira, de la parte más norte, hasta Leticia, la parte más abajo. Eso tiene un impacto económico inmenso. Y eso ellos lo manejan muy bien. Claro, uno como técnico, ¿qué quiere? Mira, colócame todas estas áreas porque yo necesito. Dice, mira, un momento. Esto también tiene este impacto económico y vamos a ver, analizar punto a punto. Y es sentarse con el equipo técnico y llegar. Quirófano. No, nosotros no podemos tener 3 quirófanos. Es comprensible. Si no hay nada que reglamente ahora mismo. Pero vamos a tener uno bien definido. Aquí es donde uno tiene que saber por qué es importante tener más cambios hora o no, o cuántos son las renovaciones. Entonces simplemente se llega a un punto definido. Miren que es exactamente lo mismo. Las variables
Los recintos, lo que no tenemos son las mismas cantidades. ¿Qué más hay que tener? No, la UCI. Digamos que es una negociación amigable. No es tan amigable, pero digamos que es amigable. ¿Y qué tiene que tomar uno en consideración para decidir las cosas? Primero les tienes que explicar por qué te sirve aumentar los cambios hora. O sea, por eso les digo, para tomar decisiones con respecto a la normativa no es que a mí me gustó el 25, a mí me gustó el 20, si son mayores los cambios hora o no, voy a tener menos material particulado, los microorganismos no vuelan, utilizan el material particulado, a mayor material particulado, mayor probabilidad de microorganismos y ahí la infección nosocomial, mayor probabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cada cuestión tiene un argumento técnico. Pero aquí hay algo, lo más interesante, que es lo que, como le decía yo, hay cosas que son innegociables. Y aquí pregunto yo, el porcentaje de infecciones nosocomiales a nivel mundial, ¿dónde están la gran parte? En quirófano y en UCI. Entre un 65 y un 70% están ahí. Yo ya me iba feliz, lo que dije que no iba a negociar era que tenía que tener la UCI, los quirófanos definidos con sus variables, aislado infeccioso, aislado inmunocomprometido. Y otra cosa, con lo definieran bien, porque aislado no es solamente aislado, son totalmente diferentes, una impresión negativa, otra impresión positiva, uno 100% aire exterior, y después explicarles por qué es 100% de aire exterior. No es el hecho, y cuál tiene que ser el sentido del flujo del aire, por qué no puede otra vez retornar, porque vuelve a pasar por el médico, que son temas técnicos que todos los tocamos, pero ese es el componente de una normativa en realidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta de no tener nada, ya a tener temperatura, humedad, cambios hora, renovaciones hora, diferencial de presión y filtración, ya esto para nosotros en realidad es un buen paso, un gran paso. Y créanme que no es fácil para nada este tema. Y bueno, esto es como queda finalmente. Bueno, muchas gracias. José va a hacer la presentación y al final si tienen algunas preguntas, pero como estamos con el tiempo porque tuvimos el problema. ¿Lo tienes ahí? Si me tienes que enviarlo por acá. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar entonces de esta charla. Gracias al ingeniero Roberto y sin duda pues debo comenzar por exaltar sin duda el trabajo que hacen estas personas. Debemos reconocer que todo este trabajo se hace sin ningún tipo de remuneración económica, entonces es algo que debemos de aplaudir siempre porque esperemos que trascienda, como dice el ingeniero Roberto, al tema ya de reglamentaciones para poder que todo esto llegue incluso a nosotros mismos. Todos somos usuarios de los ambientes interiores, de la calidad del aire, entonces en ese sentido debemos procurar que todo esto se pueda aplicar. Como complemento a lo que decía el ingeniero Roberto, pues básicamente es entender que en los ambientes hospitalarios también encontramos áreas que son no críticas, ¿cierto? Y estas áreas no críticas o áreas comunes también se les llama, que son, por ejemplo, áreas de hospitalización donde no hay aislados inmunocomprometidos o aislados infecciosos, por ejemplo. Todo lo que son consultorios, áreas de oficinas administrativas, salas de espera, todos estos ambientes pues se manejan básicamente con la primer norma que elaboró FAIAR en ese sentido en el 2019 y enseguida lo vamos a ver. Y esta norma básicamente lo que pretende entonces es desarrollar un plan para conocer cuáles son las condiciones de la calidad del aire en este tipo de ambientes. Es muy similar y se comportan entonces, como lo decía el ingeniero Roberto,
a los ambientes de edificios terciarios, en este caso, por ejemplo, oficinas, áreas comerciales, auditorios, gimnasios, salas de clase, cines, bancos, todos estos espacios se comportan de una manera que claramente no necesitan ese nivel de especificación técnica con diferenciales de presión, etcétera, pero no por esto dejan de ser importantes. Es allí donde permanecemos hasta el 90% de nuestro tiempo, entonces digamos que en parte estos espacios necesitan una especial atención. La norma es la 500001, la norma iberoamericana, fallar de control de calidad de aire en interiores de edificios. Como lo decía el ingeniero, fue elaborada por Fallar desde agosto del 2019, ya es pública, pasó todas las etapas que se mencionaban ahorita y se puede conseguir entonces directamente con Fallar o con las asociaciones que hacen parte de ella. Claramente el objetivo de la norma, describir la metodología para llevar a cabo un plan de validación que nos permita a nosotros conocer cuáles las condiciones en las que estamos respirando y cuáles son las condiciones de cada uno de estos espacios. Como les decía, aplica para todos los ambientes interiores en general, diferente a lo que son áreas críticas como quirófanos, UCIs, hospitalización con aislados infecciosos, etc. Y también en el sector industrial, tampoco aplica para aplicaciones industriales, por ejemplo. En resumen, porque claramente no hay el tiempo para hacer desarrollar todo un plan completo, pero el resumen básicamente es este flujograma. Comenzamos con una identificación del lugar, conociendo el inventario general del sistema de climatización, de qué está compuesto, cuáles son las condiciones del lugar, el uso del lugar, cuáles son los horarios y la manera como se desenvuelve el lugar de manera permanente. Y posterior a esto, entonces, se realiza una matriz de riesgo en donde el profesional de calidad de aire interior puede evaluar cuál es el nivel de riesgo que tiene o que se identifica en este espacio para con este entonces desarrollar un plan adecuado, un plan de mediciones específicas de acuerdo entonces a lo que haya encontrado. Posterior a esto, entonces, vamos a una inspección de calidad de aire interior, que es allí donde el técnico de calidad de aire interior esperamos pueda estar en estos lugares haciendo las tomas de muestra y validando con equipos certificados. También en esta norma se describe cuáles son los equipos que se deben usar para hacer cada una de las mediciones y poder tener entonces un dato claro de cuál es el nivel de contaminación o el nivel de cada uno de los parámetros que establece la norma, y enseguida los vamos entonces a conocer. Finalmente, entonces, el profesional lo que hace es una evaluación de toda esta información y a partir de allí determinar entonces si la calidad del aire es aceptable o si por el contrario entonces se debe tomar alguna medida correctora o correctiva. En el caso de que sí sea entonces favorable, pues se declara un ambiente aceptable y se programa una segunda validación que regularmente, o una cualificación que regularmente va a durar o va a tomarse un año, a no ser que se reconozca entonces unas condiciones específicas con algún parámetro que haya excedido los límites y se pueda requerir entonces una medición a los 6 meses. Si por alguna razón el profesional entonces declara el ambiente no conforme, que es el caso en naranja, pues entonces se deben estimar o se deben establecer unas acciones correctoras donde se van a establecer también un tiempo para poderlo corregir y de esa forma entonces volver a hacer unas mediciones que nos permitan llevar esos parámetros que están desfasados a los niveles aceptables y de esa forma entonces volver a la revisión y buscar entonces esa favorabilidad. Básicamente, la norma establece estos parámetros de medición. Es importante entender acá que estos parámetros entonces se dividen en dos grupos, los que son parámetros obligatorios o los parámetros opcionales. Los parámetros obligatorios básicamente son todos los que tienen que ver con temperatura, humedad, dióxido de carbono,
que son los contaminantes que regularmente entonces encontramos en todos los ambientes en general, el dióxido de carbono, por ejemplo, también, material particulado PM2.5, PM5, perdón, 0.5 y hasta 5 micras. Y algo muy importante es conocer la justificación de cada uno de ellos, o sea, por qué estamos midiendo cada uno de esos parámetros y cómo impacta esto entonces la calidad del aire y claramente entonces la salud de las personas. Por último, entonces, lo que les mencionaba ahorita, la periodicidad con la que se debe hacer esta medición. En caso de generar un informe de conformidad, pues entonces lo que se espera o el tiempo que se espera para volver a hacer una medición. En los parámetros que no son obligatorios, hay uno específicamente que son los compuestos orgánicos volátiles, y este parámetro lo que se pretende es que se haga al menos una vez la medición para conocer entonces cuál es el nivel de concentración de estos contaminantes. Sobre todo en los momentos en donde se haga una renovación del edificio, una actualización, o por ejemplo se genere todo un trabajo de pintura en un local. Esto hace que los compuestos orgánicos se eleven sustancialmente y puede permanecer en el lugar por largos periodos de tiempo si no tenemos una buena renovación de aire, por ejemplo. Finalmente, entonces, a lo que queremos llegar entonces es a esta tabla, en donde vamos a tener el análisis de resultados, y el profesional de calidad de aire interior entonces va a ser básicamente un comparativo entre las mediciones que obtuvo y los límites que establece la norma para cada uno de los parámetros. Acá se ve claramente cuáles son entonces los criterios de confort que se establecen para que el profesional pueda determinar entonces si puede declarar o no un ambiente conforme en cuanto a calidad de aire. Se divide básicamente en dos niveles: el criterio de confort, que son los límites seguros, en los límites en donde se espera que estén siempre los contaminantes o cada uno de estos parámetros. Sin embargo, se establece que se puede o se permite que se exceda hasta un 25% en las mediciones de los mismos, siempre y cuando no alcancemos estos números o estos datos, porque estos son los valores límites máximos críticos donde sí por ninguna razón deberíamos estar. De hecho, pues entonces el criterio para declarar no conforme es principalmente que uno de esos parámetros entonces esté alcanzando el nivel crítico máximo, lo que hace entonces que se declare de inmediato no conforme. Adicionalmente, siempre que se declara un ambiente no conforme, entonces tendremos que tener un plan o una estrategia de mejora para tomar medidas correctivas y volver a hacer la medición. En el caso de los conformes, necesitamos mínimo el 75% de los puntos analizados estar dentro de los niveles de criterio de confort, y adicionalmente que ningún punto entonces supere ese límite, el de criterio máximo permitido. Por último, pues básicamente quiero dejar tres preguntas. La primera es justamente cuántos contagios se hubieran podido prevenir si nosotros contáramos con reglamentos de calidad del interior, con planes de medición frecuentes que nos permitan a nosotros identificar estos niveles de contaminación, los niveles de bacterias, mohos y levaduras en el aire, las renovaciones de aire en los espacios, si son las adecuadas, si no. Segundo, cuánto podría aumentar nuestra productividad y cuánto podría ahorrar una empresa o una organización por estas mismas razones. La mala calidad del aire es el principal factor de absentismo laboral en este momento en el mundo, y se estima que alrededor del 20%, está llegando al 20% la improductividad de las personas, producto de este absentismo. Absentismo como ausencia en el trabajo. Es básicamente, técnicamente, el absentismo es ausentarse del trabajo, y ese es el término que se emplea. Y por último, ¿cómo mejoraría entonces esto la calidad de vida de cada uno de nosotros? Muchísimas gracias. Los invito, si tienen alguna pregunta. Dos
instrumentos para las mediciones serían en conjunto con un laboratorio externo o hay instrumentos ya a nivel técnico con nosotros para aires acondicionados para hacer estas mediciones? Mira, la norma establece para cada uno de los parámetros cuál es el equipo que se debe emplear, cuál es el programa de certificación que debe tener o el certificado de calibración que debe tener. Y en el caso particular del laboratorio, se emplea laboratorio principalmente microbiológico para los estudios de las muestras de aerobios mesófilos, mohos y levaduras. Estas muestras sí deben ser realizadas por un laboratorio externo que tenga una certificación ante un ente que lo regule en su país. Eso sí es recomendable que en el caso que se haga un hospital, tener a un ente o un consultor o un asesor para que haga ese tipo de estudio, porque generalmente lo que sin duda no tenemos esa capacidad para hacer las mediciones. Le voy a contar el caso particular en Colombia, qué es lo que pasa. Tenemos laboratorios que pueden hacer análisis microbiológicos, súper bien, lo saben hacer de mil maravillas, son microbiólogos, te entregan un informe que dice tienes 147 unidades formadoras de colonia de aerobios mesófilos, tienes 30 de mohos y levaduras. Eso es mucho, es poquito, eso me da para declarar un ambiente conforme, no conforme. Necesitamos un profesional en calidad de aire interior que pueda hacer la interpretación de esos resultados y que además lo asocie con el funcionamiento del lugar. Cuáles son los horarios, qué tipo de uso tiene ese lugar, si hay focos de contaminación y poder tomar decisiones a futuro para poderlo corregir, que ese es, digamos, el interés. Esa norma iberoamericana para ambientes hospitalarios, digamos, es la oficial en Portugal y España que tienen que homologarse con la Unión Europea, o es una regla, una norma en la que participaron Portugal y España, pero no necesariamente la que ellos implementan. Yo comentaba algo muy claro, y es que las normativas no son de carácter obligatorio. Son los reales decretos, las leyes, las resoluciones. Entonces las normativas, incluso pudiese existir otra normativa iberoamericana de otro organismo, sino que acá es fallar, lo que nos reúne a todas las asociaciones. Entonces tiene un peso específico. Todo esto con base a qué es lo que se busca, tener referencias para que a nivel local, en los diferentes países que no tengan reglamentaciones, funcione como base para que ellos los implementen. ¿Pero cómo? Haciendo unas adaptaciones, tanto de tipo técnico, porque todos los países no tenemos la misma capacidad técnica, de tipo económico e incluso de tipo social. Entonces, eso es más o menos. Pero ¿quién participa en la elaboración de esa norma? La Asociación Española, es decir, la más importante, la que representa a España, es decir, FRIAR en Portugal, Abrava. O sea, esa es la referencia internacional que tenemos, obviamente. Ahorita dice la 4445 de 2021 todavía no está vigente. O sea, sigue funcionando la del 96. Pasó consulta pública. Okay. Entonces, en cualquier momento ya debería salir oficial. Ya debió haber salido, pero obviamente, de acuerdo a todo lo que encontraron a la hora de consulta, se pueden demorar mucho más tiempo. Seguramente, y no tanto en la parte de climatización, sino en otras áreas como en redes contra incendios, ya yo sé que hubo un reclamo generalizado, grandísimo, entonces ese yo me imagino que es la demora. Pero la consulta pública como tal ya pasó hace... ¿Espera que sea este año? Sí, esperamos que sea este año. Pero no sabemos, ya pasó todas las etapas. Incluso les comentaba yo que así como me pueden decir que fue hace una semana que salió, en realidad no me he enterado. Pero no me atrevo a decir si es un mes o no. Normalmente sabemos que en el transcurso de un año ya debe estar aplicando, que sería bien interesante para nosotros. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Agradezco su tiempo. Muchas gracias a Roberto, a José Pablo. Démosle un aplauso, por favor.